cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Creo que no debemos descartar ninguna opción. La crisis migratoria venezolana. De esta crisis, que es la crisis más importante que ha tenido la región. Cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante. La crisis migratoria venezolana es una crisis sobre la crisis migratoria y la crisis humanitaria que está desatando la dictadura de Venezuela. Insto a que con el apoyo suyo, también el apoyo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, tengamos instrumentos de financiamiento para atender esta situación en el hemisferio. El presidente Maduro debe permitir incondicionalmente asistencia internacional de alimentos y medicinas para los necesitados en Venezuela. Le llamamos a que lo haga inmediatamente. El escenario de la crisis humanitaria es el puente internacional Simón Bolívar, que une a Venezuela y Colombia. Desde allí, el ataque mediático. Estas imágenes fueron captadas cuando el gobierno colombiano decidió implementar controles migratorios a pesar de las reiteradas declaraciones de solidaridad y ayuda para los hermanos venezolanos. La policía en pleno límite arremetió contra los que se aglomeraron en los 500 metros del puente. Pero esta fue la foto del éxodo y con ella la declaración del presidente Juan Manuel Santos. Pero nos preocupa no solamente la parte social que está viviendo el pueblo venezolano, la crisis que está viviendo ese país y las repercusiones en la población, sino también la destrucción de la democracia, el irrespeto, la violación de todos los derechos fundamentales. La migración es la causa de una situación extrema. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela en lo político, económico, en agresiones internacionales? Sobre el país pesan sanciones económicas impuestas por Estados Unidos como parte de las gestiones de la oposición venezolana. Toda historia tiene un contexto. Para hablar de las aristas que giran en torno al fenómeno económico migratorio de venezolanos y venezolanas, hay que remontarse al sistemático ataque a toda la estructura del Estado, muchos de ellos motivados por la oligarquía empresarial, partidos políticos de oposición e intereses de Estados Unidos. El caldo de cultivo de la desestabilización toma como punto de partida la victoria del presidente Nicolás Maduro en abril de 2013. El abanderado de la oposición, Enrique Capriles, perdedor por segunda vez consecutiva en 5 meses, se negó a aceptar las cifras dadas por el CNE y sin medir las consecuencias de lo que sucedería. De manera desafortunada llama a sus seguidores a descargar su arrechera, es decir, rabia muy intensa por lo sucedido. Esto desencadenó en una espiral de violencia con las llamadas guarimbas, que tanto en 2014 y 2017 tuvieron en vilo a la paz de la República Bolivariana de Venezuela. A la par se combinaron ataques internacionales, como el decreto injerencista, que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos por parte del entonces presidente Barack Obama, el 9 de marzo de 2015. Desde que terminaron las guarimbas en julio de 2017, se repite el guión de pseudo preocupación por la situación humanitaria venezolana, al punto de que surgen actores como el Grupo de Lima, la alta representante de la Unión Europea y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para acompañar a Estados Unidos en su promulgación de sanciones cada vez más asfixiantes al aparato productivo venezolano. La situación de los venezolanos ha estado acompañada con una agresiva campaña internacional, en donde los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel. Los analistas hablan, por un lado, de promoción de la migración y, por otro lado, también tratan de mostrar una fachada de crisis humanitaria y hasta incluso han hablado de intervención militar. Para tratar el tema de la migración, vamos a consultar con Olga Álvarez, abogado constitucionalista, quien recientemente acaba de llegar de una gira por 3 países para un poco explicar lo que sucede acá en Venezuela, para poder desmontar el informe que se ha levantado en contra del país por supuesta violación de derechos humanos y, entre otros puntos, el aspecto de la migración. ¿Se ha utilizado la migración? Claro, una falsa bandera que se ha levantado contra Venezuela a nivel internacional. En estos momentos, el informe presentado por el alto comisionado ante el Consejo de Derechos Humanos hablaba como punto central el tema migratorio, utilizando
denuncias, falsas denuncias y falsos números, falsas cifras abultadas que están utilizando las ONGs en Venezuela a nivel internacional, entre ellas Amnistía. ¿Qué es lo que pasa con la migración en Venezuela? ¿Existe o no existe ese fenómeno? Hay un flujo migratorio. Lo que está falsificándose son las condiciones de ese flujo migratorio, las razones que llevan a ese flujo migratorio, y se califica de migrante inclusive a personas que solamente transitan por la frontera porque hacen vida en la frontera. El migrante, para ser catalogado como tal, tiene que tener por lo menos 6 meses residiendo fuera del país y con unas condiciones que le catalogan como migrante. Por ejemplo, Madeleine, sabemos que en la frontera con Colombia, que es la puerta América del flujo migratorio, solamente el 5% que circula por la frontera se quedan residiendo en otros países. Esto lo dice un informe de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, y la Cancillería colombiana. Levantaron un informe donde toman la foto el primer día. Tú estuviste en la frontera, sabes que toman una foto y es la que rueda en el mundo entero, donde hay una cantidad de gente saliendo a Colombia. Pero en ese informe hacen la foto del primer día, monitorean el primer día, que la gente saliendo a Colombia, que valga decir el 70% son colombianos, tienen doble nacionalidad, pero después hacen un monitoreo en 48 horas, 72 horas después, donde hacen un interrogatorio, aplican un método de investigación y tienen como resultado que el 70% retorna a Venezuela, incluso el mismo día. Solo 5% se queda afuera y el 70% tienen doble nacionalidad. Entonces, ese flujo migratorio, el que hablan que es un éxodo masivo, es falso. Es falso y lo demuestran las propias cifras de la OIM y de la Cancillería colombiana. Solo que se utiliza como falsa bandera la foto al salir, pero no toman la foto de retorno. Y te pones a ver también las cifras en España y entran más colombianos que venezolanos a España, pero el problema es Venezuela. Cuando ese 70% que viene de Venezuela además son españoles. Entonces es una falsa bandera que se utiliza para poder hablar de crisis humanitaria y poder garantizar la intervención humanitaria que luego de alguna manera fue aprobada en el Consejo de Derechos Humanos en la última resolución que impulsó el Grupo de Lima contra Venezuela con una falsa bandera, un informe sesgado, ilegal del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el saliente, el Jordano, para crear las condiciones, un falso positivo para que pueda intervenirse a Venezuela. ¿Ese es el fin? Ese es el fin, ese es el objetivo, pero nosotros estamos tratando de desmontar porque es fácilmente desmontable, no solo porque el Alto Comisionado no tenía mandato, él a motus propio, como lo hizo Almagro, en un momento levantó un informe sin que los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos se lo hubiesen solicitado, además un informe sesgado, tan sesgado, Madeleine, que la carátula del informe es una pintura de un artista venezolano que se llama el artista de la resistencia. O sea, imagínate el sesgo por donde empieza, por el nombre, el título, porque todos los informes del Alto Comisionado dicen situación de derechos humanos del país tal. Aquí no, aquí dice violación de derechos humanos en Venezuela, una espiral sin fin. O sea, es un título de novela. O sea, se está instrumentando el tema de derechos humanos para garantizar el escenario para una intervención militar. El presidente estadounidense Donald Trump redobló el viernes sus críticas al gobierno venezolano al recibir en la Casa Blanca a su homólogo chileno Sebastián Piñera. Trump se abstuvo de confirmar si se reunirá con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Trump dijo esta semana que todas las opciones están en la mesa para atender la crisis venezolana, incluso una intervención militar. Venezuela es un desastre y debe ser limpiado y la gente debe ser atendida. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, publicó en junio de 2018 el informe titulado Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, una espiral descendente que no parece tener fin. Este documento de 71 páginas señala abiertamente y de manera sesgada que las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones forman parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos. El informe en cuestión también hace mención a una supuesta crisis migratoria venezolana, motivada según su interpretación al número cada vez mayor de venezolanos que huyen de su país como reflejo del más crudo deterioro de la situación socioeconómica y de los derechos humanos que existen en la República Bolivariana de Venezuela. Todo esto es desmontado por Alfred Maurice de Zayas, abogado estadounidense, experto independiente de la Organización de Naciones Unidas, quien en su informe independiente sobre la promoción
de un orden internacional democrático y equitativo en su visita a la República Bolivariana de Venezuela y la República del Ecuador. Relaciona que si bien Venezuela vive una grave crisis económica, el gobierno no se ha quedado inactivo, sino que busca la asistencia internacional para superar los desafíos, negando que haya una crisis humanitaria en Venezuela, tal y como lo subrayó en el programa Enclave Política de Telesur. Desde luego hay escasez, hay desabastecimiento, hay zozobra, pero el que ha vivido y trabajado para Naciones Unidas por décadas y conoce la situación en países de Asia y de África y de Latinoamérica, sabe que esta situación en Venezuela no llega a ser una crisis humanitaria. Sin embargo, se está repitiendo y repitiendo de manera que muchos piensan que efectivamente el país está al borde del desastre. Mientras abundan las fake news en relación al tema migratorio venezolano, la desinformación y propaganda acelerada de este tema hacen uso interesado de términos como crisis humanitaria, un mecanismo para hacer control de daños y al mismo tiempo oxigenar la agenda de presión internacional contra Venezuela, sin olvidar que los migrantes venezolanos no entran dentro de la categoría de refugiados. La comunidad de inmigrantes en Venezuela es muy grande. Tienen los mismos derechos que los venezolanos y más allá son integrados a todas las políticas sociales. Forman parte del sistema todo. Pero esta no ha sido la suerte de los venezolanos en el exterior. No hay una reciprocidad. En los países donde han migrado los venezolanos denuncian xenofobia, trata de personas, trata de blancas, esclavitud moderna y hasta tráfico de niños. Se ha criminalizado el tránsito de personas, la movilidad humana por razones económicas. Entonces, se ha volteado la prueba, la carga de la prueba. Es decir, en materia migratoria, quien tiene peso y compromisos internacionales son los países receptores. El país que tiene problemas, que tiene una situación difícil que ocasiona la migración, debe resolverlos, pero realmente los compromisos internacionales son del país receptor. Nosotros hemos sido víctimas de xenofobia, hemos sido víctimas de tratas de blancas, hemos sido víctimas de los nuevos modos de esclavización en el continente. O sea, nuestra migración, nuestros migrantes económicos son víctimas de los nuevos modelos de esclavitud que se están imponiendo en Perú, en Ecuador, en otros países donde se ha empeorado la condición del trabajador, en la propia Europa, donde la condición del trabajador se ha empeorado en estos últimos 5 años. ¿Crees que hay una complicidad de algunos países y de las propias Naciones Unidas? ¿Se podría decir eso? Por supuesto, están participando el Grupo de Lima, Canadá, Estados Unidos, parte de Europa, están jugando en el escenario para asfixiar económicamente a Venezuela. Son los que están imponiendo medidas coercitivas unilaterales que son las que ocasionan finalmente el flujo migratorio económico de venezolanos. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina, que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso. Se cae por su propio peso, que pretende desviar las verdaderas crisis migratorias que hay en el mundo. Sí, hay complicidad de diversos países, hay un sesgo político importante, lo vimos en el Consejo de Derechos Humanos cuando el alto comisionado, sin mandato, de forma ilegal, levanta un informe contra Venezuela absolutamente sesgado, con solo información de 4 ONGs conocidas, promocionadas por Amnistía, sin consultar a, por ejemplo, Fundalati,
que es una ONG con estatus consultivo y que le ha entregado informes, desconoció los informes. Desconoció el informe de Alfred Sayas que dice, sí, hay flujo migratorio aumentado, pero las razones están en las medidas coercitivas. Eso quedó invisibilizado. ¿Cómo le pondrías entonces el punto a la I al tema de migración en Venezuela? Yo sigo insistiendo en que es una falsa bandera que se está desmontando ahora con el retorno a la patria de cantidad de venezolanos que viajaron, atraídos además por invitaciones falsas en los medios de comunicación. La Embajada de Estados Unidos aquí presentó una solicitud, unas propuestas a profesores y maestros de primaria para que se fueran 6 meses a Estados Unidos con todo pagado. Esa fue una oferta de la Embajada norteamericana. O sea, hubo ofertas engañosas para extraer además profesionales o personas vinculadas a la educación, a la salud, para llevárselos fuera del país. O sea, hubo focos de atracción para aumentar la migración. Esos que se encontraron con 6 meses pagados y que después no les pagaron más nada y no conseguían trabajo, están retornando. Están de vuelta a la patria y eso es un golpe a esta bandera, a esta falsa bandera. El hecho de que venezolanos quieran volver a su país es un fenómeno que no se conoce en el hecho migratorio. En efecto, a esta hora el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, se pronuncia al país desde la sala de prensa Simón Bolívar. Muy buenas tardes a todo nuestro pueblo de bien, de la patria venezolana, y a los profesionales de la comunicación social que han acudido a esta comparecencia ante los medios de comunicación. A partir del lanzamiento por parte del presidente Nicolás Maduro del plan Vuelta a la Patria el pasado 26 de abril de este año 2018, se ha venido derrumbando como un castillo de naipes lo que podría considerarse una de las más gigantescas operaciones de falsos positivos que hayan protagonizado los gobiernos de la derecha de la región, las oligarquías groseras en contra, en este caso, del pueblo de Venezuela. Intentaron instalar un expediente de crisis humanitaria, precisamente países y gobiernos que adolecen de manera profunda de muchísimos de los derechos humanos, de los derechos sociales y de los derechos económicos que garantiza el gobierno bolivariano a todo el pueblo de Venezuela. ¿Es Venezuela el país con mayor migración de Latinoamérica? No es el país con mayor migración, somos el segundo país receptor de América Latina de migrantes, de darle cobijo. De hecho, tenemos más de 5.600.000 colombianos, tenemos una comunidad española importante, muchos de ellos están en retorno en este momento. De los que salen venezolanos son españoles en retorno que quieren volver a su patria y están en el derecho de volver. Y nosotros, además, es un tema importante, Maylen. Nosotros también estamos, se ha hecho una falsa bandera de los refugiados. Y eso también hay que aclararlo. Nosotros no tenemos sino 15 refugiados en Europa. O sea, de la cantidad que piden asilo porque les conviene, porque así tienen acceso fácil al trabajo y se le da una condición de protección internacional especial para garantizar la entrada laboral, resulta que solamente 15 reúnen algunos de los requisitos, temas de salud, temas de a lo mejor situación económica precaria. 15, mientras Colombia solicita a miles el estatus de refugiado y a ellos sí le dan centenares de estatus de refugiado. En Venezuela tenemos 17.000 y tantos colombianos con estatus solicitudes de refugiados, de cuyo número el 99% son desplazados. O sea, Colombia ha sido reiteradamente por más de 10 veces, no consecutivas, pero sí desde el 1980 hasta este año, estaba entre los 10 países con mayor producción de migrantes, de desplazados en el mundo. Pero Colombia no es el problema es Venezuela. En Estados Unidos, en los últimos 5 años, hay 250.000 de niños que son interceptados en su familia en la frontera, entrando como refugiados.
Casi 240 y tantos mil. Pero el problema no es Guatemala, no es México, no es Honduras, es Venezuela. Hay más solicitudes de refugiados de Colombia, de Honduras, de Guatemala en Europa que de venezolanos por cantidades superiores, a N veces. Pero el problema es Venezuela porque han amplificado los medios de comunicación la situación venezolana. ¿De cuáles países son los migrantes en Venezuela? Según cifras oficiales de la presidencia de Venezuela, actualmente existen 9.190.000 migrantes. De ellos, la mayoría en vida en el país son originarios de Colombia, con 5.600.000. Le siguen países árabes, con 1 millón, Perú, 500.000, Ecuador, 500.000, China, 500.000, Portugal, 400.000, España, 250.000, Italia, 200.000, Haití, 60.000. Los migrantes en que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia del trato que reciben en otros países. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones OIM informó este año que había en el exterior, los cuales posicionar los laboratorios mediáticos es manipular con la cifra de más de 4 millones de venezolanos y venezolanas que emigraron, dato que contradice la información de la División de Poblaciones de la ONU, que en su página web reseña 750.000 personas emigraron desde Venezuela entre 1990 y 2000 y más de 2 millones entre 2000 y 2017. Casi todos los días llueve en Boavista. Es otra de las situaciones que deben sortear los migrantes venezolanos que levantaron fuera de los albergues de ACNUR sus carpas en espera de un cupo. Jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas, bebés están allí viviendo peor que en Venezuela. Que no viví en Venezuela, no viví aquí. Tuvimos que comer al principio, pasamos el proceso, comimos de la basura. Hay varias familias que han comido de la basura. Varias familias que lo que se mira, bochornoso. Pero así no tanto para encima venezolanos, porque lo tratan mal. Como que si ellos no fueran seres humanos, pues, ¿me entiendes? Ya está prácticamente. Y esto prácticamente los brasileños tienen una guerra prendida con los venezolanos. Y eso tiene que llevar la información directa a la ONU, donde las Naciones Unidas, donde tengan que llevar, porque Brasil no puede seguir haciendo dinero por cada inmigrante, porque eso para nadie es un secreto que por cada inmigrante reciben dinero. ¿Cómo? ¿Para qué las ONGs están acá? No sé para qué, porque de verdad tenemos ya la mesa que no se recibe nada. Nada. ¿Y entonces para qué sirven los refugios? Para llenarle los bolsillos a ellos. Brasil está en plena campaña electoral para las elecciones generales en octubre. Hay 6 candidatos a gobernadores en Roraima. La migración es una de las promesas electorales. Dejar o sacar a los venezolanos, cerrando la frontera. Pero esta última va contra la política internacional de Michel Temer. A Voz Populi se dice que lo ocurrido en Paracaima, donde quemaron la ropa y enseres a los migrantes venezolanos, respondió a ese tema político. Pero eso es política, la ONU es política, eso es pura política. La iglesia, la ONU, los militares, entonces es una política que hay. Ahí hay billetes por medio, hay billetes. Llegó hace año y medio a Brasil. Poco a poco se ganó el aprecio y, como en Venezuela, ahora es el barbero popular de uno de los sectores pobres de Boavista. Como muchos, migró por la situación económica en Venezuela, pero tuvo que firmar el expediente de refugio de ACNUR sin ser perseguido político. Hay una pregunta dentro del tema del refugio que dice que si usted es perseguido político, si usted es una persona que se vino allá, ¿por qué motivo? O sea, yo expliqué mis razones y en ningún momento fue porque yo era perseguido político. Simple y llanamente porque tuve la necesidad de partir de mi país porque no me alcanzaban los cobros. Pero tuviste que firmar que eras un perseguido político. Exactamente.
El estatus de refugio solo se otorga a las víctimas de guerra que salen de sus países para salvar sus vidas, como ocurre en Siria, Irak o la misma Colombia, cuando son amenazados por grupos armados. Al parecer, ACNUR estableció un nuevo concepto para Venezuela. Soy perseguida política, sigue siendo refugio. Si no soy perseguida política, también... No solamente eso. Por ejemplo, voy a dar Mira, personas en Venezuela hoy día están pasando por una situación generalizada de violencia. Falta de trabajo tiene, pero no tiene dinero, no tiene plata. Entonces, personas sin dinero tienen más malandros. Cuando você va a pedir un servicio público, descubre que están pidiendo dinero para sacar papeles que son un derecho, es un derecho de usted. Si una persona piensa que ha sufrido con eso, porque eso es violación de derecho, que no, yo voy a pedir refugio porque yo sufrí, yo pasé por una violación. De derechos humanos cualquiera que hacer. Sí. Entonces, damos soporte para esas personas que están ligando en esa condición. Bueno. Ahora, precisamente, ¿cuál debe ser el papel de ACNUR? ¿Por qué? Te lo pregunto porque en Boa Vista, en Brasil, cuando los venezolanos pasan la frontera, firman un expediente en donde ellos hacen constar que son perseguidos políticos aun cuando van por una situación económica. ¿Es esto una situación normal? ¿Ese es el papel de ACNUR? Ese no es el papel de ACNUR, está violando el mandato que tiene como órgano garante de los derechos humanos, está utilizando una situación, como te digo, no solo como negocio, sino como bandera política. De hecho, tú ves en las páginas web de ACNUR las campañas que hay de donativos para refugiados, y hay toda una campaña, hay todo un negocio tras el tema de los refugiados a nivel internacional. Y además es una campaña donde los abogados, grupos de asesores internacionales se han convertido en gestores de desplazados. El migrante económico no da dinero a las agencias del Sistema de Naciones Unidas. El desplazado, el refugiado, sí da dinero. Son millones de dólares los que maneja ACNUR por aumentar la cifra de refugiados. ¿Entonces la migración es un negocio? La migración es un negocio. Y se ha convertido en un negocio, es un negocio y además una bandera política en el caso de Venezuela. Entonces, ¿estamos en presencia de qué? De un fraude. Estamos en presencia de un fraude y de la utilización del levantamiento de una falsa bandera en contra de un proceso revolucionario, en contra de un Estado-nación, en contra de una república que ha decidido ser independiente. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay una emergencia económica decretada por el Ejecutivo Nacional, donde se están tomando medidas para ir construyendo una nueva arquitectura financiera. Son los países con mayores migrantes como Colombia, con 12.100.000, que representa el 25% de su población, incluso por encima de Siria, que está en guerra, que junto a otros países siguen empeñados en mostrar una fachada de crisis humanitaria en Venezuela para promover una intervención militar. Así quedó demostrado en Cúcuta con las declaraciones del propio Luis Almagro, secretario general de la OEA, y detrás Estados Unidos. Esta fase de la agresión contra Venezuela se sigue debilitando con la repatriación de venezolanos. Si bien es cierto existen migrantes, queda demostrado que se trata de una operación contra el país. Pusimos el punto.